estudios con Eduard Saona. Él es especialista en este tipo de actividades, porque hay una preocupación de la que veníamos conversando hace varios días, Claudia. Claro, y la preocupación, Eduard, bienvenido, gracias por estar aquí. Es súper importante saber cuál es el problema real. Es gente aficionada, sin preparación previa. Estamos hablando de que las condiciones, pese a que en el caso de los montañistas, los 3 montañistas que lamentablemente murieron, sí tenían la preparación necesaria, les jugó en contra las condiciones, en fin. Poner en contexto de qué va a hacer este tipo de actividades. Gracias por estar hoy acá. Perfecto. Hay 2 modalidades en las que podemos hacer el ascenso a una montaña. Una modalidad turística o una modalidad deportiva. Si uno va en modo turístico, sí es recomendable que vaya con un guía certificado. Y el guía se va a encargar de toda la gestión del riesgo. Pero incluso si fuese turístico, porque claro, yo me pongo a pensar, hay gente que dice, hoy quiero ir a la montaña, hoy quiero escalar, ¿no? ¿El tema es podré? Exacto, ¿no? Porque de repente no estoy en condiciones físicas, estoy con sobrepeso, jamás he hecho deporte en mi vida. Incluso para hacer un ascenso de manera turística, ¿qué se necesita? Muy bien, estar, aparte de que físicamente muy bien, estar sobre todo muy bien aclimatado. ¿Qué quiere decir? Que uno esté a 5000, por ejemplo, y que pueda comer, descansar, sin tener dolor de cabeza, ningún síntoma de mal de altura. Y para eso, cuando uno va a un tour, el guía va a preguntarle si es que tiene experiencia, qué ha hecho antes, cómo se siente, y si nota que ya la persona no tiene experiencia y que está mintiendo porque se nota eso, le va a recomendar rutas previas, más sencillas, alguna caminata, y lo va a observar. Si cumple con todo eso, recién el guía va a poder animar, porque el guía va a decir, no, si esa persona no tiene experiencia, no lo voy a Si es un buen guía, lado. porque me imagino que también hay personas... negocio, ¿no? Existe la informalidad y ahí ya no podemos con nosotros tener ningún tipo de control ni nada. Ok, condiciones físicas por un lado, y lo otro, más allá de que sea un buen guía y se dé cuenta de qué tipo de grupo está yendo, es que vayan bien equipados. Correcto. El material básico de trios, solamente lo elemental para que ustedes puedan observar, es lo que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, en el caso de los accidentes que hemos visto, para ese tipo de rutas, un par de piolets de este tipo son necesarios. ¿Y eso para qué se usa? Estos, por el que tengo en la mano, por ejemplo, se van a clavar en el hielo, se va a enganchar fuertemente, luego viene el otro piolet y uno va progresando con las manos. Y para los pies, porque eso se acomodan a las botas, están estos materiales que son los crampones. Como ven, tienen puntas bastante aserradas. ¿no? Que también se enganchan a la nieve. Correcto, se clavan fuertemente y con los piolets en la mano va progresando como en 4 puntos. Y en el transcurso del ascenso, en plena pared, a cierta distancia, se van a colocar esos tornillos. Que se abre acá, gira, gira, gira y se coloca de esa manera. Y una vez que está colocado, coloca también este material y aquí va colocada la cuerda. De tal manera que si yo estoy subiendo y me caigo, voy a quedarme en este punto y no voy a llegar directamente hasta el piso. Ahora, este es un equipo básico para un acompañamiento turístico, porque hemos empezado con 2 cosas, ¿no? Lo turístico por un lado y lo deportivo por otro. Esto... Lo turístico sería sin esto y sin estos. Claro, pero al menos sí un casco, ¿no? Claro. Que es lo más básico que uno debería tener, porque un golpe en la cabeza puede ser mortal. Sí, caen bloques de hielo y uno mismo se puede golpear con el mismo material y puede haber accidentes. El casco es sí o sí. Ahora, el tema de las cuerdas también es básico porque cuando son grupos grandes pueden estar atados uno entre sí y si uno cae, de alguna manera puede ayudar al otro, ¿verdad? Correcto. Es básicamente para que si en caso que un resbalón o un tropiezo que uno tenga, se quede detenido con los compañeros que están ahí. Es obligatorio la cuerda. Nadie se puede meter a nieve si no tiene una cuerda. Ahora, en el caso de los deportistas, ¿no es cierto? Estos 3 montañistas, preparación tenían, experiencia también, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué crees tú? Sí, dicho sea de paso que son compañeros y los conocí a ellos. Internamente ya entre compañeros hemos estado buscando hacer algunas acciones. Los 3, como usted bien mencionan, tenían el nivel físico necesario, sabían a qué se metían. Existen 3 elementos que uno debe tener en cuenta al momento de meterse en una montaña. El factor meteorológico, el factor terreno y el factor humano. Si tiene experiencia o no, si hay tormenta o no y si el terreno lo permite. En ese caso parece que el terreno le se jugó en contra. La temporada de este año está bastante inestable. En época que no debe nevar, está nevando. Hace poco ha llovido incluso en los Andes, cuando ya es época de que no debe existir. Y al parecer se metieron en un terreno muy inestable que se dio o les cayó una avalancha y se lo llevó para el otro lado de la montaña, lo que generó todo este accidente. ¿Y eso es posible de ser advertido previamente, esos cambios, o suceden de un momento a otro?
Va a depender mucho de las horas del día. Cuando es muy temprano, muy de madrugada, por ejemplo, que está todo compacto y congelado, es probable que sea todo muy estable. Conforme pasen las horas, se vuelve muy inestable. Por eso es que las ascensiones son de madrugada. Sí. Se sale 10 de la noche, 11 de la noche, cuando son montañas muy técnicas, para buscar que todo esté congelado. Hay manera de prevenir solamente visitando la montaña, previamente. Si tienes información real, dices, no, este bloque se va a caer, volvemos otro día. Ok, yo nunca he hecho este tipo de deporte. Me interesa hacerlo. ¿Con cuánto de preparación debo ir? O de aclimatación, en todo caso. Ahí el cuerpo reacciona muy diferente a la altitud y cada persona es muy diferente. Pero por lo que hemos visto en la experiencia, nosotros formando personas adultas que no han hecho nunca nada en su vida para llevarlas a su primer nevado, hemos observado que como mínimo en 3 meses de un plan continuo, subiendo, bajando, se logra ver mejoras. 3 meses. En 3 meses como mínimo, para alguien que se va a dedicar claro, a estamos esto. hablando de un ascenso a gran nivel, claro. ¿no? Más allá de lo turístico. No, estamos hablando ya de lo deportivo, pero a nivel básico. Okay. De algo básico. sencillo, algo que solamente es caminar, que no va a escalar en hielo y que se va a enfrentar a la altitud sobre 5000. Sí. ¿No? Ahora, tú no nos has traído, porque me imagino que es por el peso y el material, pero la ropa, la vestimenta también es muy importante porque ya hemos visto que la temperatura es gélida, ¿no? Claro, lo primero que te da es hipotermia. Exacto. Sí. Cuando uno enfrenta un 6000, por ejemplo, como el caso de la turista japonesa. Sí, hay que usar una tercera capa, que le decimos tercera capa, que es lo que nos aísla del frío, del hielo o de la humedad del hielo. Hay una capa intermedia, que es una capa de plumas bastante gruesa, que para un 6000 tiene que ser de plumas. Y dentro pueden haber 1 o 2 capas, así como la ropa que tengo, bastante delgadas, pero que van a permitir que esas 4 capas nos aíslen del entorno. Y siempre la clave es estar en movimiento. En el caso de ellas, al parecer, cuando ya comenzaron a sentirse mal, se quedaron quietas y ahí estás bajo cero. Y la temperatura va a comenzar a hacer lo suyo conforme pasen las horas. Sí. Más allá, ¿no es cierto?, de la responsabilidad a la que estamos haciendo el llamado, tanto de guías como de potenciales deportistas y turistas, ¿cuál es el momento de la emergencia como tal? ¿Cuáles son las 3 primeras cosas a hacer ya en emergencia? Genial, muy buena pregunta. En el caso de las japonesas tuvieron la facilidad, y eso es lo que recomendamos, que si bien es cierto, no es tan económico, pero puede salvar una vida. Ellas, ni bien se presentó el accidente, activaron el protocolo de emergencia, que fue este aparatito, el INRICH, que mandó la señal de decir hay peligro. Y automáticamente los japoneses suelen moverse con mucha logística, claro. Enviaron personal búsqueda privada, ya, para hacer la búsqueda y sacarlas al rescate. Si tuviéramos ese aparato, lo podríamos comunicar con alguien que esté en base, o en Lima, por último, si estamos aquí en Cordillera Blanca o en Huaraz, le dicen, estoy en peligro, esta es mi coordenada. Y automáticamente se despliega todo el protocolo de rescate. Que en Perú es bastante delicado eso, porque no hay equipos específicamente dedicados 24/7 para eso, sino hay que esperar a que se convoquen algunos, que estén libres, y con toda la voluntad van. Claro, eso y nos sacan pasó con eso. los montañistas. Sí. ¿Y qué es lo que sí suele hacerse? Porque yo recuerdo hace muchos años un familiar que trabajaba en la policía de alta montaña, que entiendo que están muy bien preparados allá en la zona de Huaraz. ¿Reciben ellos la comunicación? Es decir, si un grupo dice, por si acaso, hoy nos estamos yendo a la montaña, tomen nota de cuántos días supuestamente nos vamos a demorar. Y si no nos comunicamos, si no regresamos, ellos ya saben que hay un posible problema. Sí, es muy azaroso a la vez, porque si imagínate, si pasara algo y no hay quien se entere, ellos para que lleguen al punto donde vas a ir, mínimo se van a tomar 2 días. Y si el accidente ya era muy urgente, entonces es probable que lleguen tarde, como lo que pasó con los 3 compañeros. Los muchachos. Porque llegar hasta el punto que están son casi todo un día caminando, que se hacen a nivel turístico en 2 días. Fueron 15 horas dándole, y en ese lapso pues pudo haber pasado, bueno, que pasó seguramente de todo y ya no se puede, y disminuye las probabilidades de encontrar con éxito a alguien. Más allá del equipamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no debe faltar también en la mochila en la que llevamos? Porque, a ver, ¿uno muere de inanición o por la temperatura primero, por las condiciones climáticas? Por lo general, la casuística indica que cuando una persona que no está bien entrenado, que el esfuerzo ha sido muy grande, se van a presentar los edemas, ya sea pulmonar o cerebral, que es un colapso del cuerpo ante la altitud. ¿Ya? ¿Y cuál es la única solución para eso? Es bajar de inmediato.
¿Ya? Si eso no ocurriera y la persona no tiene esos síntomas, viene el tema de la temperatura, que es lo que va a jugar en contra siempre. Cuanto más tiempo está arriba, más se va a congelar y más la va a complicar. Incluso el de no comer sí puede soportar. Han habido casos ya en la historia del montañismo que han soportado varios días, hasta 4 o 5 días sin comer. Y el agua, a veces hasta tienen que comer el hielo porque es lo único que hay. Ahora, sí hemos visto casos de montañistas que por la baja temperatura llegan a perder parte de los dedos, de los pies, las orejas, incluso hasta la nariz. Sí, cuando la temperatura ya está en 0 grados o menos, comienza la congelación. Y los primeros en verse perjudicados son las partes más distantes del cuerpo, que son las puntas de los dedos de la mano. Porque no llega la circulación. Correcto. Claro. El cuerpo prioriza la circulación y el calor en la parte más central, los órganos vitales. Y esto lo va sacrificando, entre comillas, y se va perdiendo. Entonces, eso es uno de los primeros síntomas, por eso es que los guantes que usamos son bastante robustos para evitar ese tipo de situaciones. Pero la clave está siempre en mantenerse en movimiento. Quedarse arriba y por algún motivo esperar, no, eso es mortal. Edward, te voy a hacer una pregunta y te pido toda la sinceridad del caso, porque en un mes hemos tenido 2 episodios, ¿no? 4 muertos. ¿Y ha cambiado algo respecto de no solo el protocolo de instrucción, sino como guías, como tal en la zona? Cuando los guías ya tienen la formación y ellos ya saben muy bien qué hacer en estas situaciones. El guía gestiona el riesgo, el guía no es el que conoce la ruta. ¿Ya? Lo digo eso porque a veces se contratan servicios informales porque no, él conoce, siempre va, pero el tema es cuando ocurre algo y sepa usar esta cuerda para un rescate o no, o sepa si meterse o no a esa línea o retirarse. ¿Ya? En la parte logística de rescate en Perú todavía no. Eso va a estar ahí un buen tiempo. Ahora, cuando hablamos de servicios formales es porque son servicios que están preparados para cualquier emergencia, pero también para asumir los riesgos, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente una persona se lastima, ¿no? En el mejor de los casos, por ahí solamente tiene una lesión, una fractura. En el peor es la muerte. ¿Quién asume la responsabilidad de eso? Ahí entramos en un tema legal complejo y se tiene que demostrar que el guía efectivamente actuó dentro de lo que corresponde en su actividad. Las personas también, al momento de entrar a esos tipos de actividades, firman una carta de deslinde donde se comprometen a seguir las indicaciones del guía y que al mismo tiempo entiende que la montaña es un espacio hostil. ¿Y cuáles son? Tú tienes bastante experiencia, tú ya nos has contado que has tenido ascensos tanto en la Cordillera Blanca como en la Cordillera Central. ¿Cuáles son los nevados más riesgosos, las montañas más peligrosas de nuestro país, que hay que mirarlas con respeto? Perfecto. A ver, algo así de simple, ¿no? Cuando ven en las páginas web, ven tours de montaña, suelen ser las montañas que para una persona que no tiene experiencia o un poquito de experiencia las puede hacer sin problema. ¿Ya? Pero si hablamos a nivel deportivo, ya hay un montón, el resto de montañas ya son complicadas. Por la distancia, por la complejidad técnica, la inclinación, el nivel de exposición que tiene el peligro y demás. En Cordillera Central, por ejemplo, en Lima, que tiene una cordillera muy linda, casi todas las montañas que hay, tiene 3, 4 que son de fácil acceso y las demás son técnicas. Entonces, si uno se va a meter ahí, tiene que tener mucha experiencia, mucho cuidado, una buena formación para que pueda hacerlo. Y en Cordillera Blanca, ni qué decir. Hay montañas, el mismo Huascarán, por donde se metieron las chicas. Es más, así sea por la ruta normal, es muy técnica. Y por donde se metieron las chicas, que es una pared que se conoce como el escudo, esa montaña no es para cualquiera, no es para tour. Sí, no, el gran mensaje es... No es me estoy yendo de vacaciones a esquiar a Perú, ¿no? Es tener la preparación previa, encontrar, ¿no es cierto?, la empresa formal, porque esa es la garantía de que usted va a tener equipo, de que va a tener un buen guía y asumir todos los riesgos necesarios. Queremos agradecerte, Eduardo, por haber estado aquí. Esto nos educa, no solo frente a lo que lamentablemente ha ocurrido este último mes, sino a seguir enfrentando este deporte de ambas maneras con total responsabilidad. Gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Bien, vamos ahora a otros temas.